del IMSS, por favor. Del IMSS. Que si el Senado tendría que actuar y... Muy seguramente los compañeros tienen algo que comentar. Adelante. Bien, pues me parece que la renuncia de Germán Martínez, y como lo decía el coordinador, el fondo del asunto nos obliga a llamar a comparecer al secretario de Hacienda, que además esperemos que dé la cara. Si recordamos en el mes de enero, cuando se dio el desabasto de gasolina y se le llamó a comparecer, primera convocatoria, no quiso presentarse y prometió la presencia del subsecretario. Segunda convocatoria, no se presenta y manda a la unidad de inteligencia financiera. Esperemos que ahora dé la cara para que nos explique los procesos que está haciendo Hacienda con todas las adquisiciones y todos los rastros que se dejan ver de corrupción que se están dando. ¿Sería de inmediato la petición para que comparezca ante la permanente o ante el Senado en comisión? Mañana hay sesión de la comisión permanente y ahí se pedirá la comparecencia del secretario. La siguiente pregunta es del señor Francisco Garfias, de Excelsior y Arsenal. Sí, mi pregunta iba un poco en el sentido de la que acaba de hacer Berta, Andrea, en el sentido de que arbitrariamente se autofijó 108,000 pesos mensuales como salario, y ese es a partir de ahí que se fijaron los salarios de los demás funcionarios. Ayer noté cierta confusión sobre si esta disposición permanecía, dado que está también involucrado el artículo 127, que es el que mandata que nadie debe de ganar más que el presidente de la República. ¿Qué pasa si Andrés Manuel López Obrador resuelve que no va a ganar más de 108,000 pesos mensuales? La explicación. Una segunda es si ya tiene notificación del regreso de Germán Martínez al Senado, y qué va a pasar con Pedro Aces, que es su suplente. No, pues hay que preguntarle a ellos. Es precisamente lo que está ordenando la Corte, que se establezca con precisión y objetividad cuánto debe ganar, cuál debe ser el tabulador del presidente, de quien ocupe el cargo de la presidencia de la República. En el momento que esto se haga, obviamente, y se tenga el estudio, pues se tendrá un nuevo tabulador. Hasta en tanto no suceda eso, está vigente el tabulador actual. ¿Cuál fue lo segundo? Pedro Aces. Estamos notificados de la llegada. ¿Tú escuchaste? ¿Que Germán viene de regreso? Sí. Que bueno, nosotros lo vamos a recibir como se merece, como un amigo de todos nosotros y de todas nosotros. Gracias. Héctor Figueroa, de Grupo Imagen. Sí, es una pregunta para el senador Dante Delgado. Se menciona que hay pláticas con Germán Martínez y que sería invitado a formar parte de Movimiento Ciudadano, de su bancada. Si es así o no es así, o si simplemente espera verlo activo aquí en el Senado. Gracias. No podíamos hablar de esto porque hasta hoy me enteré que estaba renunciando. Pero él tendrá que tomar sus decisiones. La congruencia puede ser general o mixta. Entonces, Pero lo invitaría a Movimiento Ciudadano. ¿O lo invitó? No, pero lo invité antes de que se fuera Morena. Eso sí es cierto. No por eso, antes de que se fuera Morena. Por otra parte, en base a la respuesta de mi amiga, no, espérense, no calentemos ansias hasta que él decida si llega o no llega. Espero que no usen las prácticas de antes de que lo inviten de embajador. Bueno, que fue otra práctica, a mí me invitaban a Brasil. Quiero decirles que el problema de la política es que muchas veces se declara y en lugar de declararla hay que hacerla. Y es el problema de lo que se dice y de lo que se hace. Y a veces, como son estos decretos donde se dice que se va a quitar lo que no tiene facultades para quitar, porque es responsabilidad del SAT y porque los impuestos están en la ley, y como hay no exenciones, sino transferencia de pago de impuestos,
El IVA repercute. El problema es que hay por ahí varias lagunas que habría que analizar, pero el problema es que a veces hacen que las cosas sean aparentes, como lo fue la eliminación del fuero, por ejemplo. Es falso que se haya quitado el fuero, nadie. Pero mediáticamente se dijo que se estaba quitando el fuero o no. Y se los digo a los periodistas, es falso que se haya quitado el fuero. Pero en este país es más importante lo que se dice que lo que se es. Y lo mismo está sucediendo con la supuesta decreto que evita las exenciones de impuestos. El presidente no tiene esa facultad, porque corresponde al Congreso establecer todo lo referente al pago de impuestos. Pero regresando al tema de Germán, ¿hay la posibilidad de que se incorpore a No he hablado con él desde hace mucho tiempo. La última vez que hablé con él fue cuando me despedí de él porque se fue a trabajar al gobierno de la República. No he hablado con ningún funcionario del país que no sea con los temas que tienen que ver con la materia que está analizando el Senado. No busco a ningún burócrata y tengo muchos amigos porque muchos se los presenté yo, Andrés. Gracias. La penúltima pregunta es de Suset Alcántara del Universal. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar, ¿en qué términos quedaron para sacar adelante la ley de extinción de dominio? Ya escuchamos que va a ser para el siguiente extraordinario, pero digamos si va a tener el mismo manejo de mesas donde se esté trabajando en conjunto. La segunda pregunta es al senador Osorio. Como exsecretario de gobierno, esta salida de Germán no prendió un foco rojo al interior de una crisis en el sector de salud. Usted mejor que nadie sabe que estas renuncias al interior de un gobierno prenden focos y significan mucho políticamente hablando, y como ustedes dicen, en la política no hay casualidades. Y la otra es, en el marco de estas austeridad, ¿cómo van a revisar la ley de austeridad? Porque pues pareciera que no les está saliendo bien ese tema, por lo menos a este gobierno. Miren, en el tema de extinción de dominio, se acordó tener y conservar el espíritu que nos dio para las 4 leyes secundarias de la Guardia Nacional y poder lograr también por consenso esta ley muy importante para todas y para todos. Entonces, nuevamente está la palabra empeñada y el ánimo, y creo que fue un buen acuerdo llevarla al siguiente periodo extraordinario de sesiones. Se establecerá una mesa también. Y no viene una crisis en el sector salud. Ya hay una crisis en el sector salud. Ya tenemos un aviso que se decía que era para septiembre en desabasto de medicinas, y no, ya está el desabasto. Les están pagando menos a los internistas. Hay menos cirugías, hay menos atención, hay mala atención por falta de recursos. Ya hay una crisis, y la salida de Germán, por supuesto, va a generar aún más que toque fondo esta crisis en el sector salud, por si faltara algo, de acuerdo a las decisiones que ha tomado el gobierno en diferentes aspectos de la vida nacional. La última pregunta es de Karina Aguilar, de 24 horas. Gracias, buenas tardes. Preguntarles a los coordinadores, ¿esta renuncia o los términos en los que hace la renuncia Germán Martínez al IMSS abre la puerta quizá de otras dependencias que pudieran estar en la misma situación, pero que los directores no se atreven a dar la cara o no se atreven a renunciarle a su jefe, el presidente de la República? Mira, te voy a decir la percepción que yo tengo. Un secretario o un subsecretario dice algo y al otro día el presidente le dice otra cosa. Tiene otros datos. Un reportero le dice unos datos y yo, la sensación que yo tengo es que gran parte de su equipo no le dice la realidad del país al presidente. Y no creo que hay peor cosa que no querer ver la realidad. Y la realidad es que ha crecido increíblemente el tema de seguridad, el desabasto, la economía ha bajado y la corrupción ha subido. Porque también tirar 300,000 millones de pesos a la basura por un aeropuerto es corrupción. Dar el 74% de las obras sin licitación también es corrupción. Y así me puedo seguir. Entonces yo creo que más bien habrá que ver que el presidente sepa la realidad del país. ¿Pero no se atreven a decirle la realidad? Eso hay que preguntarle a ellos, no, pero lo que te puedo decir es que
falta una comunicación o una empatía en parte de los secretarios. Pero prende focos rojos en otras áreas, ¿en todas? Muchas gracias. Gracias a ustedes.